Hola jóvenes, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre los motores particulares que les voy a mostrar acá. ¿Ya? Primero, podemos observar acá un motor que está abierto, como ustedes pueden ver. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de este motor? Como ustedes pueden ver, tiene una parte que fue trazada, que fue cortada, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos observando acá? Estamos observando, primero que todo, el estator. ¿Cómo sabemos que hay un estator o hay un rotor, ¿cierto? Ya lo dijimos, es la parte donde se genera todo lo que es la interacción, ¿cierto? Para lograr lo que se llama el campo magnético, para poder generar la chispa o la inducción eléctrica, ¿cierto? Entonces nosotros podemos observar acá, en este motor que está como abierto o está fragmentado y desarmado, principalmente que el motor no tiene rotor, en este caso. Solamente está la parte del estator, ¿cierto? Que es la parte fija. Recordar que nosotros tenemos una parte fija y una parte móvil. La parte fija, en este caso, es el estator y la parte giratoria es el rotor. Tal como le dice su nombre, rotor que está rodando o está girando, ¿cierto? Ya, la parte del estator o la parte estática, como la podemos observar acá, está compuesta o está llena de láminas de cobre, como ustedes pueden observar, ¿cierto? ¿Cierto? Acá nosotros podemos observar que está llena de láminas de cobre. ¿Para qué son estas láminas de cobre? Mientras más enrollamiento de cobre tenga mi motor o mientras más enrollamiento tenga el embobinado, significa que en la interacción me va a generar mayor campo eléctrico y mayor campo magnético. ¿Qué va a significar eso como resultante o como conclusión? Que voy a tener una mayor respuesta en cuanto a voltaje y corriente. Eso me va a servir para poder clasificar cuál es la capacidad de mi motor y me va a decir también qué tipo de motor es, si es de motor de corriente continua o de corriente alterna. Acá nosotros podemos observar en la parte superior lo que es la placa característica del motor. Esta placa característica, tal como hemos visto siempre, me va a indicar qué tipo de motor es, para qué aplicación se va a utilizar, dónde lo voy a utilizar, a qué familia de motores corresponde, si me sirve para algún proceso automatizado o no, si me sirve para algún proceso industrial, etcétera. ¿Ya? Y también para indicarme en qué parte de la fábrica o en qué parte de la planta va a estar ubicado el motor. Todos esos datos los voy a sacar de la placa característica como se ve acá arriba. Acá tenemos otro tipo de motor, ¿cierto? Como ustedes pueden observar acá, netamente se ve la parte de lo que es el estator, ¿cierto? No tiene el rotor, ¿cierto? Que es la parte que es como émbolo, que va puesta acá arriba, ¿cierto? No está puesta acá. Solamente está la parte estática del estator, ¿ya? Acá nosotros podemos observar un rotor particular, ¿cierto? Convencional de un motor, como ustedes pueden ver acá. Ya nosotros sabemos las características que tienen internamente, vimos el tema de los carbones, vimos el tema que tiene que hacer o el material que tiene que tener para poder realizar la interacción entre el rotor y el estator. Nosotros sabemos que esto en teoría debería ir acá introduciéndolo acá adentro y el campo el electromagnético que se genera entre el rotor y el estator es el que va a generar la chispa, ¿cierto? Tal como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Bien, acá tenemos otro tipo de motor también. No les voy a decir qué características tiene ni qué capacidad tiene. Como ustedes pueden observar acá, yo estoy rodando algo. Sabemos que este es el ventilador o la hélice, ¿cierto? Sabemos para qué sirve y para qué funciona. La hemos visualizado. Acá debería ir una tapa, ¿cierto? Que en esta causa es para proteger al ventilador. Sabemos qué función cumple el ventilador. Sabemos que sirve principalmente para evitar el calentamiento del motor, ¿cierto? Y acá nosotros podemos observar dos cosas particulares súper importantes. Podemos observar, primero que todo, tenemos un condensador grande y un condensador pequeño. El primer condensador que tengo acá es el condensador que está diseñado para el arranque, ¿ya? Es como el que me da la partida del motor, hace que mi motor pueda salir. Y acá tenemos el segundo condensador, que es como el condensador del funcionamiento que permite que opere mi motor dentro de alguna secuencia o de alguna característica en particular. ¿Ya? Acá tenemos un motor convencional, ustedes pueden observar, prácticamente acá hay una placa característica, ¿cierto? Tenemos el HP, un HP tiene 0,75 kW de potencia, tiene 1400 revoluciones por minuto o RPM, ¿cierto? La unidad de medida de revoluciones por minuto o RPM es lo mismo, ¿cierto? Solamente varía en ese caso. 50 Hz, 240 volt, 450 volt, en el caso de motor en el arranque son 240 volt y en el corriendo, en este caso que sería en funcionamiento, 450 volt.
es de 15 kilos, es un motor relativamente chico. Yo lo que les quiero preguntar, ahora, quiero que ustedes me digan, según las características y según todo lo que yo he hablado, este motor que estamos viendo en particular acá, ¿corresponde a un motor de corriente continua o a un motor de corriente alterna? Si ustedes piensan que es un motor de corriente continua, tienen que darme los fundamentos necesarios para decirme por qué es de continua. Y si en caso contrario ustedes piensan que es un motor de corriente alterna, ¿por qué es un motor de corriente alterna? ¿Ya? Y obviamente, independientemente si es un motor de continua o de alterna, indicarme además de los fundamentos qué tipo de motor creen que ustedes puede ser. Así que se los dejo como tarea, jóvenes. Nosotros podemos observar acá todo lo que hemos fundamentado y lo que hemos visto en relación a los motores, ¿ya? Algunas partes abiertas, cómo funciona, cómo se desarman y finalmente la actividad. ¿Serán capaces de decirme si se trata de un motor de corriente continua o un motor de corriente alterna? Se los dejo de tarea. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.